¿Por qué no te permites la felicidad plena? El vigilante del niño interior que teme relajarse. Existe una pregunta que rara vez nos atrevemos a formular en voz alta. Una cuestión que habita en el fondo de nuestro plexo solar como un nudo frío y antiguo. ¿Y si el problema no es que no merezca la felicidad, sino que la felicidad misma se ha convertido en la amenaza más grande? Usted ha llegado hasta aquí buscando sabiduría, buscando una explicación para ese patrón doloroso. Conoce la sensación. El momento en que el éxito se asienta, cuando la calma finalmente llega a la casa, cuando la conexión con otro ser humano es auténtica y profunda. Ahí, justo en ese instante de plenitud, el pie se levanta solo y pisa el freno. La mente se acelera, buscando el fallo, anticipando el desastre. La psique se niega a soltar la tensión, porque para ella, la tensión es sinónimo de supervivencia. Esta no es una debilidad moral, ni una simple falta de gratitud. Es la manifestación de una estrategia arcaica de defensa que se ha incrustado en su alma. Es la voz de la sombra que susurra: estás demasiado relajado. Esto es una trampa. El dolor siempre sigue al deleite, y si estás preparado para el golpe, el impacto será menor. Nosotros, en el camino de la psique profunda, llamamos a esta dinámica el centinela interno, una faceta específica del niño interior. No es el niño que desea jugar o ser amado, es el niño que aprendió a ser un guarda de seguridad, un vigilante perpetuo que nunca conoció el descanso. Este centinela se formó en la época en que la vulnerabilidad era catastrófica, en un sistema familiar donde el amor y la seguridad eran condicionales, inestables o peligrosamente ausentes. El niño que vivió en esa atmósfera aprendió que la única forma de mitigar el trauma era preverlo. Se convirtió en el radar emocional de la casa, sintiendo las fisuras antes de que el suelo se abriera. Absorbía la conciencia, el miedo y la tensión no resuelta de los adultos a su alrededor, creyendo, en su inocencia cósmica, que si él vigilaba con suficiente diligencia, si nunca se permitía la alegría completa, la familia o el entorno estarían a salvo. Y ahora, usted es un adulto, viviendo en una realidad que es objetivamente más segura, con recursos que antes no poseía. Pero el centinela interno, el vigilante, no ha recibido el memorándum. Para esa parte de su alma, la paz no es un estado, es simplemente el intervalo entre dos catástrofes. Permítame ofrecerle una visión, un atisbo de la dinámica que se desarrolla dentro de usted. Imagine que se encuentra en una cámara de descanso. Las paredes son de un mármol suave, el aire huele a cedro y miel, y un silencio profundo y reparador envuelve el lugar. Usted se recuesta en un lecho amplio que invita al sueño profundo y sin sueños. Finalmente está a salvo, finalmente está en casa. Usted intenta relajarse. Su cuerpo comienza a ceder, los músculos se aflojan, una calidez agradable recorre sus extremidades. Pero justo cuando está a punto de hundirse en ese abandono bendito, una figura se materializa en la esquina de la habitación. Es usted, de unos 6 o 7 años, pero este niño no está jugando. Viste ropa áspera y gastada, como una vieja armadura de tela. Sus ojos están abiertos, desmesuradamente grandes y fijos en la oscuridad más allá de las paredes. Sostiene una linterna débil y un escudo hecho de lata abollada. Camina de un lado a otro, patrullando. Sus pequeños pies descalzos sobre el mármol frío. El único sonido que rompe el silencio. Usted le pregunta: ¿qué haces aquí? Descansa. Ya estamos a salvo. El niño no lo mira. Susurra con una voz ronca y tensa: no podemos descansar. Si descansamos, ellos vendrán. Si descansamos, no sentiremos el temblor antes de que el techo colapse. Yo estoy vigilando. Yo estoy a cargo de la seguridad. Alguien tiene que estarlo.
Esa escena, en su crudeza, encapsula la resistencia a la felicidad. El centinela cree que si usted se permite el lujo de la alegría sin fisuras, está traicionando su función original de protector. La felicidad plena se percibe como un acto de negligencia imperdonable. La relajación es un pecado, porque implica la caída de la guardia. Y la caída de la guardia, en el código de supervivencia del niño, significa la muerte del alma. Esto no es su culpa. No es usted quien está eligiendo la miseria por defecto. Es una parte suya que está cumpliendo un juramento sagrado, un contrato hecho en el tiempo del trauma. Ese centinela era, en su momento, una estrategia maestra de supervivencia. Fue su mecanismo de defensa más brillante, el que le permitió sobrevivir a lo insoportable. Pero esa misma armadura, que un día lo protegió de la aniquilación, ahora se ha convertido en su prisión más sofisticada. La tarea que se presenta ahora, en el camino de la individuación, no es la de derrotar al centinela, ni de forzarlo a descansar. Sería un error proyectar su frustración sobre esta parte de usted, tratándola como un obstáculo a superar. El centinela no es un enemigo, es un aliado agotado, un héroe de guerra que nunca fue dado de baja. La verdadera labor alquímica es doble. Primero, usted debe ver al centinela, darle la bienvenida y reconocer el peso que ha cargado. Debe decirle, con una voz profunda de adulto consciente: te veo, sé lo que hiciste por nosotros, sé que tu vigilancia nos mantuvo vivos. Esta validación no es poca cosa, es el primer paso para disolver la lealtad invisible a la tensión crónica. Segundo, debe introducir la nueva realidad. Debe mostrarle al centinela que el peligro ya no reside en el exterior, sino en la perpetuación de esa guardia interna. Debe enseñarle que la verdadera seguridad ahora se encuentra no en la tensión, sino en la integración de la capacidad de discernimiento, saber cuándo el peligro es real, con la capacidad de abandono, saber cuándo el descanso es merecido. Si usted no realiza este reconocimiento, si continúa intentando construir su vida adulta sobre la base de la hipervigilancia infantil, la felicidad siempre se sentirá prestada, provisional. Usted se encontrará buscando inconscientemente el caos, simplemente para que el centinela tenga algo que hacer. Esto es lo que conocemos como autosabotaje, el intento de la psique de validar su propia estructura defensiva. El centinela está tan acostumbrado a la guerra que si le ofrece la paz, él la declarará sospechosa. Él no confía en la calma. La calma es la señal de que el enemigo se está reagrupando. Por eso, la felicidad plena no puede ser alcanzada por la fuerza de la voluntad. Solo puede ser alcanzada cuando usted integra al centinela, permitiéndole transformar su rol de guardia en el rol de testigo sabio. El testigo sabio no patrulla con miedo. Observa con discernimiento y permite que el cuerpo finalmente se relaje, sabiendo que la verdadera seguridad viene de la fortaleza interna, no de la anticipación externa. Hemos apenas comenzado a descender. La próxima capa revelará qué sucede cuando el centinela, por fin, intenta dejar su puesto, y qué figura de la sombra emerge para tomar el control cuando el miedo a la vulnerabilidad se vuelve insoportable. Permanezca en la contemplación de ese niño soldado. Sienta la fatiga de sus pequeños hombros. No lo juzgue, simplemente obsérvelo con infinita compasión. Su viaje hacia la totalidad requiere que lo acoja, no que lo destierre. Hemos apenas comenzado a descender. La próxima capa revelará qué sucede cuando el centinela, por fin, intenta dejar su puesto, y qué figura de la sombra emerge para tomar el control cuando el miedo a la vulnerabilidad se vuelve insoportable. Permanezca en la contemplación de ese niño soldado. Sienta la fatiga de sus pequeños hombros. No lo juzgue, simplemente obsérvelo con infinita compasión.
Su viaje hacia la totalidad requiere que lo acoja, no que lo destierre. Ahora, observe lo que sucede cuando usted, impulsado por una fatiga que ya no puede reprimir, intenta que el centinela descanse. La fatiga crónica, esa niebla densa que ha envuelto sus días, no es un fallo físico, es el costo psíquico de mantener una vigilancia constante, el precio de sostener la persona, la máscara social construida para agradar y sobrevivir, se ha vuelto insostenible. La armadura que usted forjó para protegerse de la crítica y la decepción se ha convertido en una prisión. Cuando el centinela se desploma, la máscara se agrieta, y lo que emerge de esas grietas es la sustancia que usted exilió, la sombra. La sombra, para Jung, no es simplemente el lado oscuro o malvado de la psique. Es todo lo que fue rechazado, reprimido, exiliado al sótano de su ser, porque era demasiado para el entorno familiar o social. Era la ira sagrada, el límite inquebrantable, la autoafirmación sin culpa. Muchos de ustedes han vivido creyendo que si mostraban su fuerza bruta o su capacidad de decir no, el mundo se derrumbaría. Creyeron que el monstruo en el sótano era una amenaza. Pero le digo, lo que usted encerró en el sótano no era un monstruo, era un tesoro, era el 90% de oro puro, la energía no vivida, que ahora, agotada la persona, exige ser integrada. Cuando este contenido de la sombra emerge, usted experimenta una sensación aterradora de pérdida de control. Siente resentimiento donde antes solo había bondad. Siente una ferocidad inesperada donde antes solo había ternura. Se encuentra de repente articulando límites que antes ni siquiera se atrevía a pensar. Esto es la psique, en su sabiduría profunda, reequilibrando la balanza. La sombra no emerge para destruirlo, sino para enseñarle a ser completo. Le enseña que usted puede ser compasivo y feroz. Puede ser sensible y tener una voluntad de hierro. Observe esta transformación en una visión. Imagine que se encuentra en un vasto anfiteatro de piedra oscura. Está vacío, excepto por usted, sentado solo en las gradas superiores. Durante años, usted ha estado representando la obra de su vida en este escenario. La obra del perpetuo dador, del mediador, del culpable conscientemente. De repente, una figura emerge de la niebla que cubre el escenario. Es alta, con una postura implacable. Viste ropas de cuero áspero y lleva una espada sin filo. Su rostro es una máscara de ira helada y rechazo absoluto. Es su propia sombra, la parte que dice, basta, no más. Usted siente un terror paralizante. Esta figura es todo lo que usted teme ser, implacable, egoísta, frío. Pero a medida que la mira, nota que en lugar de un corazón, esta figura tiene una fuente de luz brillante en el pecho. Y aunque la espada no tiene filo para herir a otros, es un límite perfecto, un muro de voluntad. Cuando usted desciende de las gradas y se acerca a esta figura, en lugar de luchar, usted la abraza. La máscara de ira se disuelve, y la luz se fusiona con su propio centro. Usted no es destruido por la sombra, usted es completado por ella. Esta integración interna es una alquimia profunda, pero tiene consecuencias inevitables en el mundo externo. Cuando usted comienza a encarnar esta totalidad, cuando la sombra deja de ser reprimida y se convierte en sirviente del self, el mundo reacciona con hostilidad, no con celebración. ¿Por qué será que el alma que por fin se permite ser fuerte, que se permite decir no sin culpa, tan a menudo se encuentra con la resistencia más feroz por parte de aquellos a quienes una vez sirvió? Esto nos lleva de vuelta al mecanismo de la proyección. Usted ha pasado años en sistemas familiares, laborales, relacionales, que dependían de su ceguera y su centinela. Su función era absorber la oscuridad de los demás, sostener sus máscaras y validar sus ilusiones.
Ahora, su autenticidad actúa como un espejo implacable que usted sostiene frente a sus almas. Ellos no lo están rechazando a usted, están rechazando el reflejo que usted les presenta. Su luz, al ser ahora una luz íntegra, que contiene tanto la bondad como la capacidad de defenderse, funciona como una acusación silenciosa. No los acusa con palabras, sino con su simple existencia. Su presencia revela las máscaras artificiales que ellos llevan. Su sensibilidad despierta la conciencia de lo que ellos intentan desesperadamente mantener dormido, sus propias faltas, su propia sombra no confrontada. El dolor que usted siente por esta hostilidad es real. Es el dolor de la transición, el costo de retirar su energía de un contrato inconsciente que ya no le sirve. No desprecie lo que usted ha soportado. No minimice la valentía que requiere la retirada de la proyección. Durante años, usted cargó el peso de la conciencia de otros. Ahora debe devolverles ese peso y dejarlos que lo sostengan por sí mismos. Pero aquí debo hacer una advertencia crucial. El camino de la integración es sutil y lleno de trampas. El centinela, al ser liberado de su puesto de víctima perpetua, es vulnerable a una nueva tentación, la tentación del narcisista interior. Si usted no confronta y transmuta la energía de su sombra, sino que simplemente la usa para protegerse y juzgar, corre el riesgo de convertirse en aquello que un día despreció. La nueva fuerza que usted ha ganado puede transformarse en arrogancia, en un sentido de superioridad moral. Puede llevarlo a proyectar la sombra en los demás, a ver a todos los demás como los defectuosos, los ciegos, mientras usted se erige como el único iluminado. Cuidado con esta tentación. Es sutil, pero puede crear una nueva prisión, la cárcel de la rectitud. La supervivencia sola no previene esto, solo la integración profunda y continua lo previene. La meta no es reemplazar la sensibilidad con dureza, sino unir ambas en una totalidad funcional. La meta de la individuación no es volverse perfecto, sino volverse completo. Usted no está roto, usted está siendo rehecho. Este proceso de ser rehecho es el crisol alquímico, es la fase del nigredo, el oscurecimiento, donde la materia prima, su sufrimiento no procesado, es cocinada, descompuesta y preparada para la transmutación. Es en esta fase de aparente caos, de dolor y resentimiento emergente, donde el verdadero trabajo comienza. Usted no es más solo el niño sensible que absorbe, ni el sobreviviente endurecido que resiste, sino el ser integrado que contiene ambos. El self, el centro de la totalidad, no está en un futuro distante, está aquí, ahora, en la totalidad cruda que usted ha dejado de temer. Su poder no reside en lo que usted evita, sino en lo que usted es capaz de sostener e integrar. El curador herido no es aquel que ha evitado el dolor, sino aquel que ha descendido a su propio inframundo, ha abrazado a su centinela y a su sombra, y ha regresado con una luz que no es ingenua, sino profundamente arraigada en la experiencia. Su sensibilidad es el don. Su capacidad de discernir es el escudo. La unión de ambos es la sabiduría. Esta es la segunda capa de la iniciación. Muchos se quedan atrapados aquí, temiendo la sombra o usándola de manera destructiva. Pero si usted permanece paciente, si usted honra la fatiga del centinela y escucha el mensaje de la figura oscura, la siguiente etapa de la espiral se revelará. En nuestro próximo encuentro, hablaremos de cómo se ve el self una vez que ha integrado la sombra y cómo el cuerpo, el recipiente de toda esta tensión psíquica, finalmente comienza a hablar. Si este conocimiento resuena en las profundidades de su ser, si le ofrece una estructura para comprender el caos interior, le invito a permitir que esta sabiduría se expanda. Un simple gesto de apoyo ayuda a que este faro permanezca encendido para aquellos que aún caminan en la niebla.
Permanezca en la contemplación de su fuego interior. La transmutación está en curso. Hay una etapa en este camino de regreso al ser que es tan crucial como dolorosa, un momento en que la armadura que usted construyó para sobrevivir ya no lo protege, sino que lo aprisiona. Hemos hablado de la tensión psíquica manifestada en el cuerpo, el recipiente que ya no soporta la presión de la falsedad. Ahora debemos descender a la naturaleza de esa falsedad. La persona, esa máscara social que usted creó para ser aceptado, para encajar en el sistema familiar o social que lo rodeaba, esa máscara está desmoronándose. Para el alma altamente sensible, para el empático en un entorno narcisista, la persona no era un simple traje, era un mecanismo de supervivencia finamente ajustado, diseñado para absorber, apaciguar y evitar el conflicto a cualquier costo. Pero, ¿cuál es el costo de mantener una máscara que ya no le sirve? El costo es su propia vitalidad, su energía psíquica, su capacidad de vivir su vida en lugar de la vida que los demás proyectan sobre usted. Imagínese que usted es el anfitrión de una gran fiesta de disfraces en un antiguo castillo. Durante años, usted ha mantenido una sonrisa perfecta en su rostro, sirviendo a los demás, asegurándose de que nadie se quede sin nada. Las mesas están dispuestas con manjares, los cálices de oro rebosan de vino. Pero cuando por fin se sienta a probar el festín, la comida se convierte en ceniza en su boca, y el vino se transforma en una espesa y amarga sangre. Usted mira a su alrededor, y por primera vez nota el terror silencioso. Sus invitados, aunque ríen y bailan, están atrapados en sus máscaras. Detrás de los gestos sonrientes, sus ojos son cuencas vacías, y sus dientes rechinan. Esa visión, ese sueño, es la psique revelando la verdad del sistema que lo estaba alimentando. El sustento que creyó recibir era ilusión, y la máscara que usaba para participar en esa ilusión se ha convertido en una pesada condena. La armadura que le salvó la vida ha mutado en una jaula. Este proceso de desmoronamiento es doloroso porque al caer la máscara, usted se siente brutalmente expuesto. La vulnerabilidad que trató de evitar con todas sus fuerzas ahora es inevitable. Pero es en esta exposición que reside la primera verdad de la individuación. Para convertirse en el ser completo, usted debe dejar de ser el personaje que construyó. Y aquí, en la desnudez de su ser emergente, el mundo reacciona. Cuando la persona se agrieta, la luz de su autenticidad, la fuerza cruda que estaba prisionera en la sombra, la parte que usted temía mostrar porque era demasiado, esa luz empieza a filtrarse. Y es esta luz lo que resulta insoportable para aquellos que aún viven en la negación. Ellos no están reaccionando a un defecto o a un error que usted haya cometido. Están reaccionando al espejo que usted sostiene sin querer. Esa es la naturaleza de la proyección en esta etapa. Su mera existencia auténtica actúa como una acusación silenciosa contra las vidas no vividas de aquellos que lo rodean. Su capacidad recién descubierta para establecer un límite o simplemente para ser feliz sin su permiso, revela la fragilidad de sus propias máscaras. No están rechazando a usted, están rechazando el reflejo de la oscuridad reprimida que usted les obliga a ver. Esto no es poca cosa. No desprecie lo que usted ha soportado. La hostilidad que experimenta cuando empieza a brillar es la medida exacta de cuánto poder tuvo que reprimir para encajar en su entorno anterior. Recuerde lo que dijimos sobre la sombra. Lo que usted trancó en el sótano no era un monstruo, era un tesoro. Era la ferocidad necesaria para decir no. Era la rabia santa que protege el jardín de su alma. Era el poder de discernimiento que le permite ver la verdad sin ser absorbido por ella. Al integrar esa sombra, al permitir que esa fuerza salvaje y autoprotectora regrese, usted ya no es solo el empático que absorbe, usted se convierte en el empático con límites. Usted es el curador
que se ha curado a sí mismo primero. Pero aquí debo advertirle, porque el camino de la individuación está lleno de trampas sutiles. Habiendo sobrevivido a la toxicidad, habiendo reconocido las dinámicas de la manipulación, el alma que despierta puede ser seducida por una nueva forma de narcisismo espiritual. Es una tentación silenciosa que se disfraza de sabiduría superior. Se manifiesta como la creencia de que usted, por haber visto la verdad, está ahora por encima de aquellos que aún están atrapados. Cuidado con esta tentación. Es sutil, pero puede crear una arrogancia inconsciente, una distancia espiritual que le impide el verdadero contacto humano. Si no confronta este narcisista interior, la parte de usted que quiere usar el sufrimiento pasado como un escudo de superioridad, corre el riesgo de volverse aquello que un día despreció. La supervivencia sola no previene esto, solo la integración lo previene. La tarea no es juzgar a aquellos que proyectan su sombra sobre usted, sino simplemente dejar de llevar el peso de esa proyección. El trabajo es aceptar que usted es fuerte y vulnerable, compasivo y feroz. Usted no es un ángel, usted es humano, y la totalidad humana requiere ambas polaridades. Usted no está roto, usted está siendo rehecho. La alquimia de la psique exige el crisol, un recipiente capaz de soportar el calor de la transformación. Su vida, sus experiencias, el dolor de la traición y la soledad del despertar han sido ese crisol. El self, el sí mismo, el centro de su totalidad, está ahora exigiendo que usted reúna todas las partes de sí mismo que fueron exiliadas durante la era de la máscara. No es suficiente saber que la máscara se ha roto. Debe construir un nuevo recipiente, uno que sea fuerte, flexible y auténtico. En este punto, la soledad se intensifica, pero también se transforma. Ya no es la soledad de ser excluido por ser diferente, sino la soledad de estar en su propio centro, donde nadie más puede entrar. Es una soledad que no está vacía, sino llena de usted mismo. Es la soledad del sacerdote, del sabio, del místico, que debe caminar solo para poder regresar y servir desde la totalidad, no desde el agotamiento. El camino del alma es un camino de coraje y ternura, coraje para enfrentar la sombra y la proyección. Ahora, el verdadero trabajo comienza. Reescribir el contrato que usted hizo en la infancia. El contrato que decía: si me hago cargo de la conciencia de todos, estaré a salvo. Ese contrato ha expirado. Su única lealtad ahora debe ser con la verdad de su propio ser. Permanezca en esta verdad. Si este conocimiento resuena en las profundidades de su psique, le invito a compartirlo con aquellos que aún caminan en la niebla. Un simple gesto de apoyo ayuda a que este faro permanezca encendido para la travesía. La transmutación está en curso. Ha caducado el contrato. Su única lealtad ahora debe ser con la verdad de su propio ser. La transmutación está en curso. Cuando el contrato de la infancia expira, el primer signo visible no es la paz, sino una profunda y a menudo aterradora desintegración. La máscara que usted construyó para agradar, para sobrevivir, para contener la inmensidad de su percepción, esa persona social, está desmoronándose. Usted siente una fatiga que no se resuelve con el sueño. Es una fatiga del alma. Es el costo crónico de mantener una armadura que ya no sirve para proteger, sino que se ha convertido en una prisión. Esta desintegración es necesaria. Es la fase de negredo de la alquimia, el oscurecimiento, la putrefacción de la materia prima. Para que el oro nazca, el chumbo debe morir. En este punto, la psique exige que miremos hacia el interior. Si la máscara externa se rompe, ¿qué queda? Queda la sombra. Muchos han sido condicionados a creer que la sombra es el lado oscuro que debe ser derrotado.
Pero aquí es donde la sabiduría junguiana difiere radicalmente de la moral simple. La sombra no es su enemigo. Es la colección de todo lo que usted rechazó de sí mismo para poder encajar. Lo que usted encerró en el sótano no era un monstruo. Era la parte de usted que era demasiado para el mundo circundante. Era su rabia justificada, su feroz discernimiento, su poder de decir no, su potencial no vivido, su egoísmo saludable. Era oro puro, energía bruta no vivida, que fue exiliada bajo la presión de ser siempre el portador de paz, el cuidador, el que absorbe el caos ajeno. Y ahora, el self, el centro de su totalidad, exige que ese tesoro sea liberado. Imagine un sueño que se repite en el umbral de su despertar. Usted está descendiendo a un pozo olvidado. El aire es espeso, húmedo y frío. En el fondo, encadenada a una pared de piedra, hay una figura temblorosa, cubierta de hollín, con ojos brillantes y salvajes. Esta figura es su sombra reprimida, su poder exiliado. Usted se acerca, no con miedo, sino con el reconocimiento de que es una parte suya. Y en el momento en que usted rompe las cadenas, esa figura no huye, sino que se transmuta. No se convierte en un ángel, se convierte en algo más útil y tangible, una llave de hierro fundido, pesada y fría, una llave que abre la puerta de su propia fuerza no utilizada. Esta llave es la integración. Usted no está roto, está siendo rehecho. No desprecie la inmensidad de lo que ha soportado. La razón por la que usted siente tan profundamente no es porque la vida le haya perdonado, sino porque usted ha conocido el dolor, quizás en formas que dejaron cicatrices invisibles. Su luz no es ingenua. Nació de una larga jornada a través de su propia oscuridad. Ahora, mientras usted comienza este proceso de reclamar su totalidad, integrando su discernimiento feroz, su capacidad para la rabia, su necesidad de límites, el mundo exterior reacciona. Y esto nos lleva de vuelta a la dinámica de la proyección. Cuando usted comienza a brillar con una luz que es auténtica, que ya no está filtrada por la necesidad de complacer o de salvar, esa luz funciona como una acusación silenciosa para aquellos que prefieren vivir en la penumbra. Su presencia actúa como un espejo implacable que muestra la oscuridad reprimida de ellos. Su autenticidad revela las máscaras artificiales que ellos visten. Su radiancia expone las heridas ocultas que se niegan a enfrentar. Ellos no están rechazando a usted, están rechazando el espejo que usted sostiene delante de su alma. Están rechazando la parte de ellos mismos que usted tuvo el coraje de liberar, la parte que ellos aún mantienen encadenada en el fondo del pozo. La hostilidad que usted experimenta no es personal, es arquetípica. Es la reacción del inconsciente colectivo cuando una de sus piezas se libera. Pero aquí debo advertirle sobre una tentación sutil. Habiendo sobrevivido a la dinámica del abuso y habiendo emprendido la jornada de la individuación, el sanador herido está vulnerable a una nueva forma de arrogancia. La tentación de mirar hacia atrás, a aquellos que aún están atrapados en el ciclo de la inconsciencia, y sentirlos inferiores. La tentación de creer que la supervivencia le ha otorgado una superioridad moral o espiritual. Este es el peligro del narcisista interior, que se esconde detrás de la máscara de la conciencia. Si usted no confronta esa sombra de la superioridad, arriesga volverse rígido, dogmático y, paradójicamente, comienza a proyectar su propia sombra en aquellos a quienes juzga. La supervivencia sola no previene esto, solamente la integración completa lo previene. La verdadera integración significa que usted acepta que la capacidad para la crueldad, para la manipulación, para el egocentrismo, reside también dentro de usted, no como algo que debe practicar, sino como algo que debe conocer. Al conocer su propia capacidad para la oscuridad, usted gana una compasión profunda y sin ilusiones por la condición humana.
usted puede discernir el peligro sin sentir la necesidad de demonizar al otro. El Maestre sabe que no hay salvación en la pureza, solo hay totalidad en la aceptación de la mezcla. Cuando usted se acepta como la mezcla de luz y sombra que es, entonces ya no puede ser manipulado por el miedo a su propia imperfección. Se convierte en su propio centro. Usted ya no es solo la niña sensible que absorbe, ni el superviviente endurecido que resiste, sino el ser integrado que contiene ambos. Usted puede ser fuerte y gentil, discernidor y compasivo, feroz y tierno. Este es el retorno a la casa del ser. El Self está llamando a la puerta, exigiendo que usted vuelva a casa. Y la casa no es un lugar de perfección, sino un lugar de autenticidad cruda, donde todas las partes de usted, el vigilante, la víctima, el sabio, el guerrero, la sombra, están sentadas a la misma mesa. Usted es el anfitrión de su propia alma. Permanezca en esta verdad, en esta totalidad. Si este conocimiento le ha servido para iluminar un paso más en su camino, le invito a permitir que esta transmisión de sabiduría continúe llegando a aquellos que caminan en la niebla. Un simple gesto de apoyo ayuda a mantener encendido este faro. La transmutación está en curso. Permítase ser reescrito por el fuego. La individuación no es un destino de perfección, sino el camino de regreso a la totalidad que usted siempre fue. El sí mismo no necesita ser construido, necesita ser desenterrado. Es el centro irrefutable, el eje inamovible que permite que todos sus opuestos convivan en armonía. Usted ha aprendido a ser fuerte, pero ahora debe integrar esa fuerza con la ternura sin miedo. Ha aprendido a discernir la oscuridad, pero debe permitir que la compasión fluya sin ser ingenua. La totalidad exige que usted sea el agua y el fuego, el sabio y el necio, el herido y el sanador. Esta es la alquimia final, la conjunctio, la unión de los opuestos, que disuelve la necesidad de etiquetas rígidas. Usted no es solo la víctima que absorbe, ni solo el guerrero que resiste, sino el ser integrado que contiene ambos. Pero aquí debo ofrecer una advertencia final, un umbral de peligro que acecha a todos los iniciados que han caminado por el fuego. El superviviente, al volverse fuerte y consciente de su discernimiento, puede caer en la arrogancia inconsciente. Es la tentación de la superioridad moral, de mirar a aquellos que aún están en la niebla con desdén o juicio. El ego, al ver la luz que ha conquistado, puede apropiarse de ella y usarla como una armadura que lo aísla, en lugar de un faro que guía. Si usted no confronta esa sombra de la vanidad espiritual, ese narcisista interior que cree que su dolor lo hace inherentemente mejor que otros, arriesga volverse aquello que un día despreció, rígido, inflexible y desconectado de la empatía cruda que fue su punto de partida. Supervivencia no es suficiente. Solo la integración y la humildad continua previenen este endurecimiento del alma. La verdadera sabiduría siempre se arrodilla. Permita que su luz sea una invitación, no una acusación. Permita que su discernimiento sea una protección, no una prisión. Esto es lo que la psique exige, que la joya forjada en la oscuridad sea devuelta al mundo sin miedo, pero también sin arrogancia. Usted ya no es solo el empático, usted no es solo el superviviente, usted es el iniciado. La materia prima que descendió al fuego y fue reformada, no por lo que el mundo le dijo que era, sino por lo que su self exigió que fuera. El dolor de esa confrontación no fue en vano. Fue el precio de la total aceptación de sí mismo. Su destino no está escrito por las heridas que le infligieron, sino por la forma en que usted se levantó a través de ellas.
Usted es aquel que murió y renació. Y así le digo ahora. Permanezca en su verdad. Sostenga su llama bien alto. Usted no está definido por lo que le hicieron. Usted es definido por lo que se convirtió a través de ello. Camina el camino del alma con coraje y ternura.